Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el cuarto capítulo de la temporada 2 del Bad Batch, uno titulado como Punto de Inflexión. Un episodio definitivo que nos acerca al final de temporada de una única, oscura y sorprendente manera, donde la serie encuentra su propia esencia uniendo muchas de las tramas. Un capítulo de nivel 10, Masters. Es por eso, como es toda una tradición del canal, que revisaremos lo que nos dejó este capítulo 14 del Bad Batch 2 en nuestro todo explicado. Por lo que no está de más que les advierta que hablaremos de spoilers en la parte siguiente de este capítulo por si no lo han visto aún. Ok, Masters, así que entrando en los aspectos generales de Punto de Inflexión, este episodio 14 es de esas joyitas que tiene el Bad Batch, porque nos da por fin muchas respuestas sobre lo que estaban haciendo Echo, Rex o hasta Gregor, esto en su loca cruzada clon. Y también aporta mucha carnita no solo con ellos, sino también con el Imperio Galáctico, o con el Dr. Hemlock, el Monte Tantis y hasta con Crosshair, encerrado ahí en esa instalación como lo vimos desde que se rebeló contra su superior en el planeta de Barton 4. Y además este episodio une todas las tramas de forma brillante para que el Bad Batch haga algo de cara al final con esa advertencia que le da Crosshair a sus hermanos, una de la cual también los clones dudan. Vaya, narrativamente me pareció que es una auténtica joyita este episodio que es escrito por Matt Michnovetz y Jennifer Corbett, y se nota mucho aquí la experiencia y la maestría de estos dos creativos. Y creo sobre todo, Masters, que en este capítulo la serie encuentra definitivamente su tono perfecto, porque este episodio 14 no es ni Clone Wars ni tampoco Rebels, sino que tiene su propia esencia con similitudes de esas series animadas anteriores. Pero sobre todo aquí se nota esa esencia o el alma de esta serie como nunca. Una que debo decir es muy fresca, porque en realidad la serie no necesita usar cameos pesados de Jedi o de Sith para volverse interesante. Y eso pues lo considero un gran logro que ha tenido el Bad Batch en esta temporada 2, que por mucho supera la primera temporada, porque siempre el foco de la historia se ha tratado sobre qué pasó con los clones al comienzo de la era imperial. Así como en Mandalorian vemos lo que sucedió con los mandalorianos después del Imperio. Y justo lo que hace muy bien esta serie, como ya antes lo hizo Filoni, es desarrollar a los personajes, porque todos en ella son demasiado interesantes, como la cruzada ferrada que tiene Echo contra el Imperio, o hasta el Dr. Hemlock como ese villano Frankenstein que es, disfrutando el dolor ajeno en algo que es súper oscuro, o hasta el Bad Batch buscando llevar una vida tranquila en una galaxia que no está en paz. Y sobre todo debo destacar aquí el arco de redención de Crosshair, donde aquí por medio de su tortura empatizamos con él, siendo ahora muy noble hacia la Fuerza Clon 99 y protegiéndolos. Aquí, Masters, en este episodio siento que ya mostró el Bad Batch un nivel sobresaliente, mezclando momentos divertidos como cuando vemos a Techo aprendiendo a manejar a Omega, e inclusive con el niñote que es Wrecker, pero contraponiéndolos también con cosas muy oscuras como cuando vemos a Crosshair. Vaya, este episodio tiene muchos matices y muchas historias, pero en todo sentido es un punto de inflexión perfecto que plantea al final a dos partes que veremos la próxima semana con los episodios 15 y 16, Masters. Y apesta a que se vienen más cosas oscuras y desgarradoras y una futura temporada 3, y esa idea personalmente me encanta, porque si la serie sigue así, increciendo como ya lo hicieron Clone Wars y Rebels antes, esto promete que nos puede dar un gran final cuando el Bad Batch por fin concluya. Company, attention! You got old. Had to happen sometime, Rex. Vaya, se nota muchísimo que la escuelita de Dave Filoni ha dado gran resultado aquí en las series animadas, y no necesita Filoni estar tan presente, solo llevar la estructura de toda la serie. Y esto no solo se nota en los gráficos que se ven fenomenales como cuando vemos el ataque al Gozanti o en todo momento en el planeta Pabu, sino que también se nota el desarrollo de talento que suma mucho a esta serie, como Kevin Kiner en la música, o con los creativos que son Jennifer Corbett, Brad Rau o con Saúl Ruiz en la silla del director, que nos da estampas geniales aquí como esa brutal secuencia del inicio del episodio, con la llegada de los clones y Echo en su nave a salvar a sus hermanos. Ver todo eso me voló la cabeza y puso completamente en otro nivel este episodio por cómo unen las tramas, porque también es una pieza vital del canon que todo mundo debería ver para entender qué rayos hicieron los clones en esta época donde el emperador Palpatine planeaba sustituirlos, porque ahora sabemos que los clones no se quedaron cruzados de manos, sino que lucharon por sus derechos. Y por todo esto, este episodio me parece que es de 10 y me sacó una sonrisota de oreja a oreja, yéndome muy complacido antes del final de esta temporada 2. Ok, y los tres actos son muy simples. El primero es el rescate de los clones, el segundo es el desarrollo de las tres tramas, y el final pues es un epílogo reunión del Bad Batch.
Así que entrando en el primer acto, Masters, todo comienza en el mundo de Balmorra. Esto en un complejo imperial donde están transportando ahí a unos prisioneros clones por desacato. Y hay que recordar que Balmorra fue un mundo famoso de Legends y es la primera vez que lo vemos en el canon, aunque ya fue mencionado. Y estaba situado cerca del núcleo en las colonias y era una fábrica armamentística importante del imperio, de ahí que veamos tanto movimiento de naves y contenedores. Y aquí ya vemos una abrumadora mayoría de reclutas Stormtroopers humanos con pocos clones comando. Mientras supervisa ahí la cosa, el Capitán Pierce haciendo un viaje de unos prisioneros en un crucero clase Gozanti. Lo curioso pues es que uno de esos presos es justo el Capitán Howzer y dos de sus hombres, el mismo clon renegado que no atentó contra la población de Ryloth, siendo muy honorable con la familia Syndulla en la temporada pasada. Pero cuando los prisioneros están siendo transportados, ellos son interceptados por una fuerza clon insurgente ligada a la célula de Echo y Rex, volviendo a ver al clon cyborg desde que dejó al Bad Batch a la mitad de esta temporada, Masters. We've missed you. Sino que ahora también sabemos que ellos han estado haciendo una cruzada liberando clones y a la par creando una red de informantes dentro y fuera del imperio, con múltiples clones traidores. Y eso pues es súper revelador, porque ahora conocemos que entre su grupo de clones renegados no solo están ellos, sino que hay muchos otros soldados clones, y entre ellos vemos a varios clones nuevos como Nemec o Fireball, pero también al famoso clon Gregor, aquel clon comando que sabemos que junto con Rex sobrevive a la era imperial hasta la serie de Rebels y hasta la subsecuente liberación de Lothal, donde muere. Así que ahora sabemos también qué pasó desde que el Bad Batch lo ayudó al final de la temporada pasada, liberándolo de las garras del Imperio en el planeta Daro. Pero estos clones se vuelven unos auténticos ases en una batalla espacial, que es una secuencia de acción muy bien ejecutada, Masters, donde ellos deshabilitan el crucero Gozanti para que así no pueda escapar. Y por si fuera poco, hacen un doble abordaje por medio de su nave y otra lanzadera. Todo para causar el miedo y el caos en los imperiales, denotando así la maestría de la táctica en los clones contra los simples reclutas humanos que forman ahora parte del ejército del imperio. Y la acción en esta parte es una auténtica locura, y vemos que así en medio del caos los clones se adentran al Gozanti para liberar al Capitán Howzer, usando por una parte a Gregor como cebo, pero sus tácticas pues son muy particulares pero muy efectivas y terminan así aturdiendo a todo el mundo en segundos. Y así descubrimos que su objetivo es liberar a Howzer y a su gente, esto a la par de que Echo se adentra a la cabina de la nave para obtener más información de ahí. No obstante, el Capitán Pierce y su único clon comando buscan borrar toda la base de datos de ahí, de hacia dónde llevaba ese crucero a los presos, que justo ese elemento, Master, se vuelve el corazón y el enigma de este episodio, para que nuestros héroes más adelante descubran qué rayos hace el Imperio en el Monte Tantis, como ya lo hemos visto en esta serie. Y con esto pues Echo se conecta a la terminal para rescatar los datos que él pueda, tras aturdir a todos los imperiales ahí. Y cuando el clon Nemec busca interrogar al oficial imperial ahí, este aplica la vieja confiable que ya vimos en esta serie con otro clon y también en la serie del Mandalorian. Y así pues el Capitán Pierce se desvive sin revelarles nada. Pero como si este episodio no nos demostrara que empezó con el acelerador a fondo, que segundos más tarde llegan los refuerzos imperiales para detener el asalto clon renegado. Y con esto Echo y sus tropas apenas si pueden dejar el dañado crucero Gozanti para hacer un escape a máxima velocidad en medio de la acción. Algo, Masters, que no solo está acompañado por notas de la marcha imperial, sino que está montado muy al Star Wars, y todas estas escenas me trajo muchas vibras de la trilogía original de Clone Wars o hasta de Rebels. Y esto, claro, sumado a las clásicas notas de Kevin Kiner llenas de tensión. Vaya, inclusive el hecho de ver clones rebeldes abiertamente confrontando al Imperio, creo que es un hecho sumamente rico y fresco en la trama, como si estuvieran mezcladas Clone Wars y Rebels a la vez. Por eso les decía pues que poco a poco están encontrando su tono, y paradójicamente muchos de los mejores momentos de esta temporada 2 han sido sin el Bad Batch. Aunque bueno, todos sabemos que Crosshair forma parte del Bad Batch, pero ustedes me entienden. Y tras el escape pues comienza el acto 2, viendo de lleno el Monte Tantis, Masters, que curiosamente nadie nos ha dicho en la serie que este está en el planeta Weyland, porque precisamente es una base imperial ultrasecreta donde experimentan tratando de dominar la clonación, pero esa ubicación la conocemos desde Legends. Y justo aquí nos damos cuenta que además de experimentar con bestias hilos y otros especímenes como ya vimos en episodios pasados, también hay clones presos ahí que fueron renegados del Imperio. Unos que por mostrar simple iniciativa o negarse a cumplir las órdenes, terminaron en una terrorífica instalación experimental. Justo pues como el orgulloso
famoso hermano del Bad Batch que es Crosshair, conectando así con la última vez que lo vimos en el episodio 12 de esta serie. Y básicamente ahora entendemos por qué rayos lo tienen ahí, ya que Emery Carr y sobre todo el Dr. Hemlock está usando todo tipo de métodos de tortura para que suelte la sopa para tratar de encontrar a la Fuerza Clon 99 y sobre todo a la Niña Omega. No nos olvidemos que el antiguo primer ministro caminoano, Lama Su, le dijo en el episodio 11 a este científico que tener a la Niña Omega es la clave para controlar a Nala Se y así develar todos los secretos de clonación perdidos tras la destrucción de Camino. Unos pues que quiere controlar el jefe, el emperador Palpatine. La complejidad del asunto pues es que Nala Se no quiere cooperar, así que teniendo Omega esto puede servir de una oscura motivación. Pero esto es sin duda clave, Masters, porque augura a que posiblemente esta temporada no termine nada bien y sobre todo posiblemente nos desgarre el corazón tras haber visto una vida feliz de Omega y de todo el Bad Batch en Pabu. Claro, Royce Hemlock aquí trata de todo para convencer a Crosshair que le diga algo sobre el Bad Batch, pero Cross sabe que ellos no le darán a la niña y además él dice no conocer nada de ellos, aunque sí sabe cómo contactarlos. Así que en esta parte se comienza a ver ese lado honorable del francotirador que aún queda y sobre todo esa incuestionable hermandad y lealtad que hay entre los clones que siempre se ha mostrado en esta serie. Algo pues que es de lo más sobresaliente del desarrollo de este episodio para propiciar ahora sí una redención de Crosshair. Así que tras no cooperar, vemos como Hemlock usa métodos antinaturales de tortura para hacerlo hablar. Y esto se pone tan pero tan siniestro que hay un brillante plano con Royce Hemlock auténticamente disfrutando del dolor del clon, algo que está épicamente montado. Vaya, es muy claro aquí cómo las cosas buenas de la galaxia y la república se fueron con la llegada del imperio, porque también más adelante en el episodio descubrimos que Hemlock fue un apestado científico a la Frankenstein de la otrora república. Pero ahora pues gracias a los lores del Sith él tiene un lugar. Los alacranes pues se juntan con los alacranes. Y después de todo sabemos que los Sith reclutaban a los líderes más brutales de aquellos tiempos como pasó con Tarkin o con Thrawn. Y sobre todo es curioso que en este episodio específico vuelva el Moff Tarkin, porque recordemos que justo su actor Peter Cushing el siglo pasado interpretó al famoso Dr. Frankenstein, que ahora Royce Hemlock en esta serie es una reinterpretación starwariana de ese personaje clásico del terror. Así que también aquí hay un interesante homenaje hacia Cushing viendo en esta serie un Frankenstein enfrente del otro. Pero claro, no nos adelantemos. Y lo doblemente curioso de todo esto es que ya sabemos por la serie del Mandalorian que de cierta manera Hemlock y sus experimentos sí darían ciertos frutos a la postre, como cuando ya vimos a Grogu siendo tratado como un experimento para crear así aberraciones similares a las que tuvieron los caminoanos en esta serie. Y claro, la mayor evidencia de todas es que el propio Palpatine podría tener otro cuerpo para clonarse así en las secuelas. Así que esto nos dice que hay muchas hebras aquí por desarrollarse con Tantis y con Hemlock que unen las tres trilogías. Por eso en realidad es tan importante la serie del Bad Batch para darnos cuenta cómo comenzaron todos los oscuros planes de Palpatine para vivir para siempre. Y tras esto volvemos directamente al mundo capital de Coruscant, conectando con el final de mitad de temporada, viendo de nueva cuenta el taller de las queridísimas hermanas Martez. Come on, I want to get going. No, bueno, Masters, pero esta vez, gracias a la fuerza, no salen las hermanas Martez. Solo nos damos cuenta que ellas también forman parte de la red de informantes que ha estado creando el Capitán Rex y ahora también Echo. Esto porque ya vimos que Rex colaboró con ellas en la temporada pasada. Y paradójicamente vemos que los clones están creando en el corazón del Imperio algo así como una proto-rebelión, pero desde los niveles bajos. Aunque esto que vemos aquí no es una alianza rebelde como tal, como la que veríamos 2 décadas después ya en la Guerra Civil, sino que únicamente los clones se están ayudando entre sí a sobrevivir. Y justamente ahí llevaron Echo, Gregory y el resto a los clones recién liberados, tal cual como el Capitán Howzer, dándonos cuenta pues que también hay presencia del Senado Imperial, volviendo aquí la Pantoran Ryo Chuchi, que como sabemos por esta misma temporada se declaró como una defensora de todos los derechos de los clones. Unos pues que no están representados en el Senado. Así que con esto vemos poco a poco que hay más senadores que eventualmente gestarán la rebelión, como sabemos de los casos famosos como Mon Mothma, como ya lo vimos en Andor, o justo en estos mismos tiempos del Bad Batch con Bail Organa colaborando con Chuchi, el cual el senador de Alderaan también generaba su propia red de informantes y hasta ya había reclutado a Ahsoka Tano, como tal cual lo vimos en su novela y en ese capítulo de Tales of the Jedi. Así que todo está interconectado de una forma u otra. Pero aquí en su cuartel
Battle todos se hacen la gran pregunta sobre hacia dónde rayos llevaban a esos clones presos. Y Hoster básicamente da un largo testimonio de que a todos los llevaban a ese lugar secreto que sabemos que es Tantis, pero que los clones que se iban para allá nunca volvían. Y todos eran clones disidentes. Así que básicamente esta parte se vuelve medular para lograr saber a dónde se los llevaban. Y Chuchi promete investigar más con sus contactos, algo que quizás sepamos más de esto en el final la próxima semana. Pero Echo también dice que conoce a la persona perfecta para desencriptar todos los archivos que consiguió en el Gozanti, refiriéndose precisamente al Nerdtech para develar a dónde llevaban a esos clones. Así que esto encamina a nuestros protagonistas a descubrir qué rayos hacía el Imperio Galáctico en el Monte Tantis como un gran secreto escondido. Pero para complicar la cosa en este acto y hacerlo aún más desgarrador, vemos cómo aumenta la tortura en Crosshair. Y justo el clon también se aprovecha de los inútiles que son los nuevos Stormtroopers para liberarse y acabarlos a sangre fría. Y no así con Emery Carr, que se compadece de ella y solo la aturde. Pero me parece un detalle sutil pero jugoso, Masters, que Crosshair sí desviva a todos los Stormtroopers, siendo mucho más catártico en su proceder, mientras que todos los soldados clones como Ekor o Gregor simplemente aturdieron a los Troopers en el acto 1. Vaya, esto se yuxtapone muy bien en cómo unos luchan por la libertad de sus hermanos y sobre todo por hacer un cambio luminoso, y Crosshair pues es pura incomprensión y venganza, tal cual pues el típico arco de los usuarios oscuros aunque no use la fuerza. Y lo que hace Crosshair aquí es vital para plantear el final de esta temporada, ya que se abre paso a pesar de estar herido por aquella instalación, solo para ir a una consola y dar un mensaje de advertencia a sus hermanos clones, justo el Plan 88, para decirles que se escondan porque Hemlock y el Imperio los está buscando. Y de nuevo lo que hace es algo muy honorable y nos demuestra que por fin ha cambiado totalmente en su lealtad hacia el Imperio. Curioso porque también sabemos que el capítulo final de esta temporada se titula como Plan 99, así que sí o sí se viene una respuesta de sus hermanos, probablemente para rescatarlo o algo arriesgado por el estilo. Aunque desgraciadamente Crosshair ahí termina cayendo por una toxina que lo duerme y vuelve a caer capturado. Pero este hecho pues une todas las tramas con una gran pista que le faltaba al Bad Batch sobre el Monte Tantis. Y este larguísimo acto 2 justo concluye viendo la vida en Pabu de cómo la Fuerza Clon 99 se ha adaptado totalmente a ese paradisiaco lugar. Esto claro, luego del maremoto que sufrieron reparando el lugar, colaborando, pescando y viviendo una vida playera. Aunque bueno, sabemos que algunos, como Tech, también ahora prueban otras mieles como el romance que aparentemente tiene con Fiji Noa. Dame sus controles, ojos cafés. Y bueno, aquí no solo tenemos una simpática secuencia enseñando a pilotear a Omega 1 a 1 con Tech, sino que vemos cómo está sembrada la idea en Hunter de que si pueden echar o no raíces ahí, o solo ser simples soldados peleando todo el tiempo como le cuestiona Shep. Y esto, Masters, creo que es una interesante pregunta retórica, pero sobre todo creo que esta escena representa particularmente los últimos días felices del Bad Batch antes de que todo se convierta en un infierno o se complique en el final. Y esto lo digo porque ya hemos visto que en esta era nadie puede alejarse de las cosas terribles que hace el Imperio. Ni Jyn Erso, ni Luke Skywalker como granjero, ni Cassian Andor o Ezra Bridger en otras series. Así que esto no será distinto para los clones y seguramente será desgarrador. Y creo que la serie pues ha sabido plantear muy bien esto de cara al final y la siguiente temporada. Así que el acto final netamente es un epílogo con Echo volviendo a reencontrarse con sus hermanos clones y con la pequeña Havoc 5 que es Omega. Y es precisamente que el clon Cyborg viene precisamente a desencriptar lo que encontró en el Gozanti, justamente con el Nerdtech para ver a dónde se dirigía la nave. Inclusive Echo se sorprende que ellos ya no estén en Normantel con Sid, mostrando también el avance que han tenido estos clones. Pero en este epílogo también vemos la trama de los villanos con Hemlock viendo a su jefe que es Tarkin. Y nos damos cuenta que el Gran Moff está a cargo de este proyecto secreto de la clonación, como estuvo a cargo de otros grandes proyectos de los Sith en esta misma era mediante la iniciativa Tarkin, como pasó pues por ejemplo con la Estrella de la Muerte. Y con esto descubrimos pues que los dos saben del ataque del Gozanti y sobre todo que hay un clon corrupto entre sus filas, un supuesto informante de la red de Echo y de Rex. Y esto es sumamente interesante porque sabemos que Echo estuvo haciendo una red de informantes adentro y fuera del Imperio junto con el Capitán Rex, esto al menos los últimos meses. Y esto, Masters, puede apuntar a cualquier clon famoso como Wolfie, uno pues que no hemos visto aún, pero sabemos que vivirá también retirado con Rex en la serie de Rebels, o inclusive esto podría apuntar con el mismísimo comandante Cody, que todavía su trama después de verlo en el capítulo 3 sigue abierta.
Vaya, la moneda está en el aire sobre quién puede ser el cameo en el final. Y justo Tarkin y Hemlock también nos corroboran que se verán en una cumbre imperial próximamente, donde ellos podrán platicar largo y tendido de los planes que el Doctor tiene para reacondicionar a diversos clones, en lugar de simplemente desvivirlos y ya por ser renegados. Y curiosamente, Masters, el siguiente capítulo así se llama como La Cumbre. Así que eso formará parte del final a 2 partes que veremos la próxima semana. Y así, en esencia, este capítulo concluye con una gran pregunta de cara al final, cuando justamente volvemos a ver al Bad Batch con lo que descubre Tech tras desencriptar toda la información de Echo, conociendo mucho más de los orígenes del siniestro Hemlock. Inclusive Hunter le cuestiona aquí a Echo sobre cuándo será suficiente de esa lucha personal que tiene, algo que también Masters lo pone entre mis candidatos a tener un trágico futuro. Pero como les decía, en esa junta final, el Bad Batch descubre que iban hacia una división de ciencia avanzada del Imperio, que ellos no saben aún dónde están ni tampoco su propósito. Solo conocen que el Dr. Royce Hemlock está a su cargo y que iban muchos otros clones hacia allá con un oscuro propósito, como ya hemos visto. Pero también Tex descubre junto con esto, proveniente de ese mismo lugar que ellos por ahora no saben que es el Monte Tantis, un llamado de auxilio del mismísimo Crosshair con la advertencia para ellos del Plan 88, para que así se escondan porque los andan buscando. Y todo parece ser una advertencia, pero también todos se sorprenden después de lo terco que fue el francotirador que él se haya volteado del Imperio después de 2 largas temporadas de ser un perrito fiel. No obstante, también dudan si esto es una trampa como ya hizo Crosshair en la temporada pasada con ellos. Así que todo queda abierto de cara al final de la temporada sobre qué rayos hará el Bad Batch. Esto mientras a la paz cerramos en el Monte Tantis continuando la siniestra tortura de Crosshair para que le diga algo a Hemlock sobre Omega y el Bad Batch de una forma súper oscura y terrible. Así que el final de temporada con episodio doble la próxima semana, Masters, promete que será sin duda épico y sentimentalmente demoledor. Pero si también te interesa ver las curiosidades de este episodio 14 del Bad Batch, o más lo que nos ha dejado la temporada 3 del Mandalorian con su episodio 4, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de los clones.